cómo podemos ayudarle a este elemento a que sea en mejor concentración y la utilidad que puede tener en la vida post cosecha de la fruta, ¿no? El silicio también te ayuda mucho en la resistencia a la compresión cuando hablamos de almacenamiento, y gracias a que se alojan en los tejidos o en los vasos vasculares que están ligados al tema de la lignina, te ayuda el deshidratado y a una mejor distribución del agua dentro de la transpiración. Hasta hace poco se conoce en la literatura que hay una sociedad calcio-silicio, ¿no? Que es sumamente importante conocer este tema, que te va a involucrar ciertos procesos para conservar la vida anaquel de la fruta. ¿Qué quiere decir? Que tanto el silicio como sigue una regulación, te permite captar, como hemos hablado arriba, el tema de moderación de minerales, ayuda tanto a mantener la integridad y la fortaleza de la pared celular junto con el silicio. Esto quiere decir que si las concentraciones de silicio como ácido ortosilícico en el suelo, relación agua-suelo, te van a permitir que el calcio que esté en ese momento disponible se torne de forma de gradiente más positiva y lo pueda tomar la planta. Y esto va a reforzar mucho el sistema vascular. Y también está, que todavía no es un estudio completo, pero sí ya tiene mucha trascendencia, al menos en algunos fisiólogos, de la relación que hay el silicio y el etileno. ¿Qué quiere decir? Que al ver una buena tasa de osmorregulación, las fuentes o la supresión o la administración de etileno va a ser en gran manera administrada. Bien, aquí vamos a la parte más importante con respecto a qué estrategia manejamos y podemos usar para mejorar la condición de fruta en post cosecha. Y hablamos netamente de la estrategia de Hortus, de un paquete de Mobilicá, Silicon y Manber Winca. Entonces, cuando hablamos de estos tres productos, hablamos de una generalización completa para la vida post cosecha en fruta, partiendo de un movilizador de calcio que te bloquea el calcio que está en el suelo, el silicon que te puede proveer de una mejor osmorregulación a nivel de tejido y también una homeostasis a nivel radicular, y un calcio altamente soluble y disponible que está complejado como fulvatos de calcio. Recuerden que cuando hablamos de fulvatos o la famosa hipótesis de los fulvatos es que lo hace de una forma más quelante, ¿no? Y hacer un elemento más quelante te permite la absorción de mejor manera. Bien, el Mobilicá está compuesto por un óxido de calcio soluble en agua y acomplejado y aminoácidos libres, junto con la famosa molécula patentada llamada PACAR, que es el promotor de absorción de calcio radicular. El Mobilicá es una mezcla sólida de calcio complejada con aminoácidos libres, y el PACAR es una molécula orgánica formulada y que se encuentra patentada, con lo cual te permite la mejor absorción del calcio, te encapsula el calcio y hace una mejor movilidad dentro de la planta. El Mobilicá, como les mencioné, a través del PACAR, te permite una asimilación de calcio a nivel radicular, facilita el transporte de calcio a nivel cinemático, metaboliza el calcio en las células, y por último hay una sinergia en las funciones de calcio a nivel celular, que esa es una de las importantes cosas que podemos mencionar acerca del Mobilicá. Luego tenemos el Manber Silicon, que es un óxido de silicio llamado ortosilicio, disponible por encima del 30% en P sobre P y 36% en P sobre volumen. Entonces esto quiere decir que es un silicio altamente soluble y de forma más asimilable. Cuando hablamos de tecnología NeoVertech, hablamos de una tecnología nanométrica. ¿Qué quiere decir? Que las partículas de silicon o del silicio son mucho menores a una partícula flow o de otras competencias, de otra marca. Entonces quiere decir que el silicon, por ser una tecnología, una nanotecnología, su asimilación es mayor en solución, tiene mejor cubrimiento o dispersión sobre la hoja al momento de aplicarlo, y facilita la penetración de partículas dentro de la hoja o cuando lo estemos aplicando, así en este caso es vía foliar. El silicon, como lo hemos mencionado, se aloja en una forma amorfa, en forma de sílice, y se aloja sobre todo a nivel estomático y por gradiente de transpiración permite mejor la absorción del calcio. También
muchos de sus beneficios como modo de acción tenemos, que les comentaba, acerca de la gestión del agua, ¿no? Entonces permite que en este caso el agua que esté disponible tanto en el sistema transpiratorio que a nivel cinemático lo permita de una forma u otra administrarlo de mejor manera bajo condiciones de estrés, sobre todo cuando hablamos de un estrés oxidativo. Y por último tenemos a Manber Winca, que es una mezcla líquida de calcio y magnesio acondicionada con ácidos fúlbicos, con formato fulvatos de calcio, cual lo permite que sea un calcio de forma soluble altamente concentrada y de mejor absorción. ¿Por qué es importante aplicar Manber Winca? Por su doble función, que es aportar calcio y por consiguiente es más asimilable. De este modo aumentamos la cantidad de calcio disponible que Manber Mobilica luego posteriormente va a hacer su trabajo de movilizar este calcio a nivel dentro de la planta, a nivel radicular, y alojarla dentro de los tejidos, sobre todo cuando hablamos de vida post cosecha en fruta. Entonces, ¿por qué es importante aplicar Manber, Winca y Mobilica? La solución Manber, hablamos de Winca y Mobilica, se basa en 3 procesos imprescindibles, que primero es aportar calcio asimilable, desbloquear el calcio del suelo y por último activar el transporte del calcio hacia el interior de la planta. Y eso hablamos de la tecnología de Manber Mobilica. Vamos a hablar acerca de una experiencia exitosa con la estrategia Hortus, y esto fue en el cultivo de vid. Y esas son las estrategias que tenemos con respecto a vid y arándano. En vid podemos ver que se han hecho tratamientos tanto foliares y por sistema de riego, los cuales por sistema foliar se han hecho 6 aplicaciones, tanto en inicio de flor, 70% de floración, cuajado, valla de 4 a 16 milímetros y en embero. Y por sistema de riego se ha utilizado el Mobilica y el Winca en momentos de inicio de flor, en floración al 70% y en cuajado. En arándano, cabe mencionar que las dosificaciones pueden ir paulatinamente de acuerdo a la necesidad tanto de la variedad, porque hay variedades que son mucho más exigentes en calcio, como también hay variedades que necesitan en forma fortuita y oportuna las aplicaciones de calcio. Entonces, Manber Silicon, Mobilica y Winca están ubicados tanto de inicio de flor, en floración y en cuajado, cuando hablamos de arándano. Este es un ensayo que se hizo en Piura, en uva, en la variedad Sugar Rum. En los momentos de aplicación fue en preflor, en flor al 50% y en cuaja. Las evaluaciones se hicieron en cosecha, luego se evaluó materia seca, deshidratación de fruto, partidura y firmeza. Y tuvimos materia seca, se evaluaron los 30 y 45 días en guarda y se hicieron análisis también de calcio ligado, materia seca y calcio total. Los resultados que se hicieron en cosecha fueron los siguientes, y podemos ver, por ejemplo, una distribución homogénea tanto de calibres a nivel de tratamiento, y vemos que en el testigo los calibres son muy distintos. Y podemos ver que tanto en la distribución de calibres jumbo y en doble jumbo se tuvieron un mayor porcentaje, que sumado entre los dos da por el 79%, casi el 80%, versus un testigo que no llega ni al 50%. Eso te permite ver con claridad cómo es que esta oportuna estrategia te permite tener una mejor distribución de calibres a nivel de cosecha. Cuando hablamos de firmeza, podemos ver que esto te va a determinar la vida útil de la fruta, ¿no? La firmeza es uno de los parámetros que evaluamos siempre para ver la textura de la fruta y en qué calidad tenemos nuestra fruta, tanto en guarda, y con ello podemos simular un viaje, ¿no? Entonces podemos ver ahí que igual los tratados está por encima del testigo. Cuando hablamos de peso de valla, también podemos ver que el tratamiento con la estrategia Hortus podemos verlo reflejado en un costo-beneficio. Si tenemos 0.4 gramos más a favor por cada valla, si hacemos una multiplicación por el número de vallas que tenemos aproximadamente o por el número de racimos que tenemos en campo, podemos decir en gran mesura que tenemos aproximadamente 2 toneladas más en rendimiento por hectárea. Y esto quiere decir que si lo llevamos a número, la estrategia es sumamente económica para obtener los resultados.
Con respecto a la partidura y media luna, no, los resultados no fueron significantes. Sin embargo, cuando tenemos porcentajes altos de partidura, esto quiere decir que vamos a tener problemas de intestino con el tema fitosanitario, hablando netamente de hongos. Y aquí vamos a ver los resultados en las evaluaciones de post cosecha. Vamos a hacer las evaluaciones de 30 y a 45 días en guarda, simulando un viaje, y vamos a ver la calidad de fruta que vamos a tener durante el año. Entonces, ahí podemos ver el peso de racimo y podemos darnos cuenta que el peso promedio de racimo ha variado bastante después a los 30 días. ¿Qué quiere decir con esto? Que la fruta no se ha deshidratado, a diferencia del testigo. Entonces ahí podemos ver en las fotos, por ejemplo, cómo permanece turgente aún la fruta en los tratamientos versus el testigo. Y la firmeza, podemos ver cómo ha cambiado notariamente, y podemos ver que los tratamientos tienen mayor firmeza con relación a los testigos. Y por último, cuando hablamos del escobajo, hablamos mucho del tema de deshidratado en la fruta, y esto es uno de los principales focos a cual le ponemos visión con respecto a por qué usar la estrategia Hortus, ¿no? Y por consiguiente vemos que los tratamientos con Mobilica y Winca y Silicon, el escobajo se ve mucho más verde, a diferencia del testigo a 45 días, que obviamente no presenta las mismas cualidades visuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la fruta tratada con Mobilica, Winca y Silicon tiene una mejor vida post cosecha. Acá podemos ver otro ensayo. Esto fue con Manber Silicon, que es el ortosilícico, y con Manber Foliplus. ¿Qué es el Foliplus? Es una mezcla de algas marinas, ácido fólico, azúcares reductores y aminoácidos, ¿no? Se hicieron en alcachofa, se hicieron 3 aplicaciones de 2 litros por hectárea con Foliplus. Se ve el número de jabas producidos. Podemos ver que también el silicio contribuye al rendimiento que hemos visto anteriormente en vid, y en alcachofa se ve el mismo escenario. Y podemos ver al final la pérdida de peso de alcachofas cuando están a temperatura ambiente, ¿no? Entonces es notablemente visual la diferencia que hay entre usar o no usar la estrategia de Hortus, ¿no? Entonces podemos ver mejor tamaño, mejor conservación de la fruta en sí, y esto es una de las estrategias que están utilizando tanto en uva como en alcachofa. Bien, ahí podemos ver el peso de promedio de alcachofa por calibre, que es lo que me hice anteriormente. Todo el tratamiento con Manber Silicon y Foliplus siempre están por arriba del testigo. Y bueno, para comentarles un poco también acerca del Lecitec, que también es una herramienta que estamos manejando en la vida post cosecha, que va sumado también a la estrategia de Hortus, que podemos verlo también uno de los beneficios, que es un fungicida dentro de la vida post cosecha, cicatriza pequeñas fisiopatías y también te evita el tema del cracking y alarga la vida post cosecha. Entonces las herramientas de Hortus están garantizando la vida post cosecha, la vida en aquel, y están contribuyendo mucho a la contribución en la exportación. Bien, les agradezco por su tiempo y su paz.